Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por estar hoy aquí. En nombre de la Comisión de Actividades Culturales del Departamento de Estudios Semíticos, os doy la bienvenida a profesores, alumnos y al público en general a este acto que, como sabéis, y es habitual, inaugura el curso académico en el departamento y también con el que da comienzo el programa de actividades culturales que desde el departamento organizamos. Como sabéis, este tipo de actividades las desarrollamos a lo largo de todo el curso y os animo a todos a participar en ellas. Ya os iremos informando, como es habitual, a través de las redes sociales y a través de diferentes medios que tenemos. Y os animo, como decía, a todos a participar. Esperamos contar con vuestro apoyo y con vuestro interés a lo largo de todo el curso, ya que este tipo de actividades constituyen pues, un medio más, un medio complementario, una alternativa de aprendizaje y de formación más allá de las aulas. Dicho esto, voy a ser breve porque yo creo que lo que nos interesa es escuchar al profesor Emilio. Quería darle las gracias, aunque luego supongo que lo hará nuestro director, por aceptar la invitación del departamento para impartir esta conferencia inaugural con motivo de su jubilación. Creo que hablo en nombre de todos nosotros, todos los que habéis sido sus compañeros y también sus alumnos, cuando expreso nuestra admiración por su ingente conocimiento de Al-Ándalus y también cuando expresamos nuestra admiración y nuestro agradecimiento por todos estos años de labor investigadora y docente en nuestro departamento. Y bueno, ¿qué más decir? Dicho esto, pues no me cabe más que reiterarle las gracias y desearle mucha suerte en esta nueva etapa de su vida y bueno, que la disfrute. Bueno, le cedo la palabra al director del departamento. Bueno, muchas gracias, Desiree. En primer lugar, tengo que decir que para mí este es mi primer acto público oficialmente ya como director electo del Departamento de Estudios Semíticos y no podía ser una ocasión mejor, la verdad. Mejor para vernos, para reunirnos y sobre todo para escuchar al profesor, el profesor con mayúsculas, Emilio Molina López. Estamos ante un profesor, ante un investigador, pero estamos también ante la historia de nuestro departamento. Y esta es una de las cosas que quizás me enorgullecen más como director hoy, como compañero, que he sido durante algunos años, y también como alumno de Emilio. Y muchas de las cosas que diga probablemente todos los que habéis sido también alumnos suyos compartiréis. En primer lugar, dicho esto, quería por supuesto dar las gracias a Emilio por aceptar estar con nosotros en esta conferencia inaugural. Gracias también a la Comisión de Actividades Culturales por organizar esta conferencia. Y gracias también a todos los compañeros, los alumnos y también los familiares de Emilio que habéis venido y habéis querido estar también con nosotros en el día de hoy. A todos vosotros, muchas gracias. Presentar a Emilio lo voy a hacer de forma muy breve, entre otras cosas porque la mayoría de nosotros lo conocemos bien y entre otras cosas también porque no podría presentarlo convenientemente si me detengo a glosar cada uno de sus méritos, porque realmente no daría tiempo ni en una hora ni en dos, ¿no? Entonces, brevemente, sobre todo para aquellos que estáis comenzando a estudiar con nosotros en nuestro departamento, que quizás no lo conocéis tanto, decir que Emilio ha sido catedrático de Historia del Al-Ándalus y el Magreb en nuestro departamento desde el año 1998 hasta hace unos días que se jubiló oficialmente. Fue director también del Grupo de Investigación Ciudades Andaluzas bajo el Islam entre 1988, el momento de la fundación del grupo, y 1994. Y decía antes que es historia del departamento porque él supone una línea de continuidad entre varias generaciones de arabistas que nos hemos formado en este departamento.
Él continúa con algunas de las líneas de investigación que se habían asentado históricamente en nuestro departamento, entre otros por el profesor Bosch Vilar, especialmente lo relativo a la historia y las instituciones de Al-Ándalus y el derecho islámico. En este sentido, él, en sus publicaciones y en su investigación, se ha centrado sobre todo en tres escenarios académicos y vitales que forman parte de su vida personal también. Entre ellos, Murcia, que es de donde procede originalmente, Almería, donde fue profesor de su colegio universitario entre 1972 y 1983, y Granada, donde ha sido profesor del Departamento de Estudios Semíticos del año 1983 hasta este año 2017. Entre sus muchísimas publicaciones, que no, como decía antes, no me es posible glosar, algunas de las más influyentes están dedicadas a la vida y a la figura de Ibn al-Jatib, a quien ha dedicado muchas de sus contribuciones, alguna de ellas particularmente importante y particularmente presente, como una biografía de Ibn al-Jatib publicada por Comares, que es una de las obras de referencia sobre el autor. Además, la famosa, diría yo, Historia de los Reyes de la Alhambra, que ha sido reeditada además por la editorial de la Universidad de Granada. El estudio preliminar del libro Juan de Segovia y el problema islámico, también reeditado por la Universidad de Granada hace unos 10 años. Y otras muchas publicaciones que están al alcance de todos ustedes en nuestro departamento y en la biblioteca. Profundo conocedor de la historia del Al-Ándalus, como decía, de las instituciones del derecho islámico. Y también quería destacar hoy, que además es el Día Mundial del Docente, por lo cual nos tenemos que felicitar pues su labor como docente, ¿no? Porque Emilio ha sido profesor, pero ha sido también maestro en el sentido más profundo de esta palabra. Así me gustaría destacarlo, porque todos los que hemos sido alumnos suyos nos hemos encontrado con un profesor y con un maestro, con un referente, con un profesor respetuoso, honesto y además con una excelente persona. Su sabiduría y su experiencia creo que son algunos de los elementos que nos llevamos como alumnos y como compañeros. Simplemente para darle ya la palabra a Emilio, quería finalizar volviendo a retirar mi agradecimiento, no solamente por estar aquí, por esta conferencia, sino por su trayectoria, por su saber estar, su compañerismo y toda la sabiduría y todo lo que nos ha regalado durante estos 40 años que ha estado en el departamento. Sin más preámbulos, doy paso a su conferencia titulada El patrimonio privado de los monarcas andalusíes, naturaleza, organización, problemas historiográficos y propuestas de análisis. Sin más, tiene la palabra y muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo que primero procede es darle las gracias al departamento por proponer este acto y invitarme a dar y proponerme, como digo, la lección inaugural del curso académico 17-18, una lección que en principio tal vez sea la última de mi trayectoria académica después de 47 años de servicio a la universidad. Lo hice pronto, 47 años. Reitero mi agradecimiento, en primer lugar y en su nombre del departamento, sin duda alguna, a todos mis compañeros, sin duda a todos mis compañeros, especialmente también al antiguo director, reciente, y el doctor Carmelo, que ha sido durante todos estos años, ¿no?, el alma mater de esta casa, con todas las dificultades que ello supone, compañero y amigo, evidentemente, y sin duda alguna lo hago extensible también al nuevo director. Gracias por tus palabras, gracias por las tuyas, evidentemente también de seguir y esperando de ti pues una etapa tranquila, sosegada y fructífera, como sí espero y así espero para todo el departamento. Bien, he elegido un tema que es, ya lo ha anunciado don Juan Antonio Macías Amoretti,
es el patrimonio privado de los monarcas andalusíes. Lo he elegido por varias razones, pero fundamentalmente una: es un tema abierto, absolutamente abierto. Esa es la razón por la que lo he traído. Evidentemente le he dedicado, como ahora indicaré, un tiempo de mi vida para dedicar. Pero sin embargo, han quedado muchos flecos por terminar. O sea, que cabe la posibilidad de que ustedes, yo ya no, lo puedo asegurar ya desde aquí, yo ya no. Pero ustedes tienen todas las posibilidades del mundo para hacer análisis, sin duda alguna, sobre él de mayor calado, tanto los historiadores como los lingüistas. Ahora lo verán. Hasta mediados de los años 60 del pasado siglo, el estudio de la economía andalusí era una asignatura absolutamente pendiente. Y afortunadamente, en estos últimos 50 años, sobre todo a partir del trabajo aquel inicial que todos conocimos en su momento, del hispanista pakistaní Imam-Uddin del año 63, nuestro conocimiento sobre la materia ha avanzado muchísimo. Sigo desde aquí, que es un tema un tanto farragoso. Vaya por delante que va de economía y fiscalidad. Por lo tanto, no es a veces tan agradable como pudiera parecer, pero en cualquier caso me parece importante. Hoy conocemos muchísimo mejor, gracias a estos 50 años, a las aportaciones de especialistas conscientes de la laguna que existía, a ese proceso necesario de universalización de un tema como la economía que necesitaba al andaluz. Hoy sabemos muchísimo más sobre industria, comercio, aspectos ligados como la hacienda, los impuestos, los salarios, los precios, las monedas, los pesos, las medidas, incluso mejor de forma global, como por etapas, aspectos ya tan puntuales que se relacionan con las estructuras agrarias, etcétera, etcétera, sobre cereales, leguminosas, agricultura, viticultura, etcétera, horticultura, cualquiera de ellas. Bien, mención aparte, en este proceso de investigación merece todo cuanto se ha avanzado respecto, no es poco, sobre la propiedad, sobre las grandes entidades de la organización económica. Me refiero concretamente con el Bait al-Mal, tesoro público, el Bait al-Muslimin, es decir, el tesoro de los musulmanes, más bien conocido como Habs, Qubur, Waqf o Awqaf, y sobre todo la propiedad de los monarcas andalusíes, lo que las fuentes, hablaremos de ello, llaman mustajlas. Quédense con el nombre, que luego volveremos a él. Sobre la propiedad territorial, etcétera, etcétera. Estos son temas de la propiedad enormemente vinculados con la fiscalidad. En suma, un sinfín de aspectos de especial e ineludible trascendencia histórica que han servido para elevar la indiscutible entidad e identidad andalusí, ese espacio histórico que tanto merece ser estudiado. A muy variadas conclusiones yo he podido llegar tras la abultada relación de aportaciones científicas sobre esta materia, tras casi medio siglo ininterrumpido, como digo, de investigación. No obstante, quedan significativos espacios de sombra, en especial sobre materias como la propiedad de los monarcas, y es por ello que casi hace 2 décadas, entre mis preferencias investigadoras, he dedicado a esta parcela de la economía andalusí una especial atención consciente de las carencias que se cernían sobre ella, y sobre todo porque uno de los principales agentes sobre la que se sostenía una de estas entidades precisamente lo constituía el patrimonio privado de los propios monarcas, sin excluir, cuando ha sido posible, miembros del entorno familiar, de la nobleza, grupos miembros de élites aristocráticas o élites aristocráticas, y pues que por intereses personales, económicos, sociales, políticos, pues siempre estuvieron vinculados más o menos a los gobernantes. Yo voy a plantear una serie de problemas de base y se comprenderá, y vaya por delante, que yo no puedo hacer aquí y ahora un balance global de todo cuanto se ha podido hacer a lo largo de estas 2 décadas.
Yo solamente voy a presentar un panorama global, las dificultades que existen, algo de funcionamiento, algo del significado y poco menos que algunas cuestiones relativamente puntuales. En primer lugar, como ya he tenido ocasión de adelantar en otras ocasiones, en las aportaciones anteriores, esta ha sido una iniciativa que no ha estado exenta de grandes dificultades. Ha sido una aventura con riesgos, con limitaciones, porque el horizonte, subrayo bien, el horizonte informativo que se ha avistado para las diferentes etapas de la andadura islámica andalusí ha sido enormemente desigual en cada una de esas etapas. Hay que dejar constancia, por un lado, que existe una enorme desproporción aparente, que yo no he acabado de entender, cómo los autores árabes se interesaban por el tema y sin embargo no lo reflejaban. Eso es lo que me ha hecho a mí recapitular sobre, en primer lugar, las fuentes. Para la primera etapa, pues tenemos evidentemente buena información, pero muy desigual y discontinua. Por lo que se refiere a taifas almorávide y almohades, creo que casi todos me entienden de qué hablo. Sin ser abrumadora, el material historiográfico es más abundante, pero mucho más ambiguo. Bastante más ambiguo. Ambiguo porque viene prácticamente aportado desde otra perspectiva y sobre todo de épocas posteriores. Y sin duda alguna, sin ser tampoco abrumador, Granada también ha dado mucho de sí, sin duda alguna. Con cierto desasosiego por mi parte en la medida en que hemos utilizado no solamente las fuentes habituales, las cronísticas, las geográficas, etcétera, etcétera, sino que además hemos contado, como ustedes muchos saben, hemos contado con una documentación notarial que esperábamos de ella mucho más de lo que da mucho de sí, pero mucho más de lo que en principio esperábamos para esta materia. Esta ha sido objeto durante muchos años de un estudio de investigación, sigue todavía vivo, hace ya por lo menos 15 y 16 años. En su día aquí está presente quien lo ha comandado durante todos estos años, don Camilo Álvarez de Morales. Hoy lo llevan otros colegas nuestros, más jóvenes, hoy estamos ya en situación de jubilado, de júbilo, ¿no? De júbilo por otra parte, ¿no? Y que en cualquier caso es un material nuevo, incontrastable, que nos ha permitido, por lo menos para Granada, contrastar algunas cosas que en principio podíamos pensar que podían ser válidas para el presente, para las anteriores etapas. En segundo lugar, esta realidad historiográfica ha condicionado en gran medida los criterios a adoptar a la hora de abordar el tema. Por lo menos es mi experiencia personal. Sin ningún género de dudas, había que abordarlo sin duda alguna desde los orígenes, es decir, desde las primeras etapas, en especial desde la restauración omeya en el espacio peninsular, pero por su compleja amplitud nos obligaba a formar absolutamente ineludible, aplicar un método absolutamente ineludible, y es parcelarlo en vista de la discontinuidad y en vista de la heterogeneidad de los materiales. El primer periodo clave, fundamental, es el de la dilatada etapa omeya andalusí, califato y emirato, 8-11. No estoy dando una lección que sirva, por ejemplo, a aquellos que no lo tienen claro y sepan que vamos parcelando haciendo una especie de periodización. Son casi 3 siglos de monopolio político de esta dinastía, sin eludir la experiencia previa oriental ni occidental, y sin excluir tampoco la experiencia amirí, la de la Warsa amiría, además de aplicar el método ineludible para todo tipo de tema que era necesario desde el principio. Ingresos y gastos. Era necesario, evidentemente. Y ya verán ustedes la enorme decepción en este sentido. Además de contar con un soporte historiográfico bien representado, aunque no tan preciso como sería deseable para el tema que nos ocupa, sin embargo, fue esta una etapa suficientemente amplia y rica de acontecimientos que permiten analizarla de forma relativamente continua, sobre la base de una serie de características estructurales de tipo político, social y económico, y en la que cabía partir de las primeras referencias textuales. Pero había que plantearse una serie de preguntas
Muchas de ellas, de adelanto, no han podido ser contestadas. Por eso digo, insisto, que es un tema abierto para todos los que están aquí. Abierto. Yo no lo pienso cerrar a esta altura ya de mi vida. Ya no lo pienso cerrar. Por ejemplo, ¿cómo se justifica el voluminoso patrimonio privado de una dinastía a las pocas décadas de su implantación, cuando que sepamos el primer titular, Abderrahmán I, cuando puso tierra en Al-Ándalus, como saben ustedes, por Almuñécar, llegó poco menos que con los zaragüeyes, por lo opuesto? ¿Cómo se justifica eso? Pero no lo suficiente como para adquirir lo que había de generar un ingentísimo patrimonio particular. Se mantuvo la costumbre de la etapa muhammadí de apartar del total conquistado a la fuerza la parte sin concretar para el mantenimiento de la casa del profeta. ¿Acaso? A costumbre. Se aplicaron las normas de conquista de la etapa Rashidun y la posterior Omeya sobre lo adquirido por la fuerza de las armas, Angleterra, o por capitulación, surjan, en relación con Al-Ándalus. ¿Acaso existía en Al-Ándalus un patrimonio particular perteneciente a los miembros de la dinastía de Al-Ándalus, perteneciente a la dinastía andalusí, o la oriental, según las normas establecidas en las prácticas normalmente habituales? ¿Acaso Abderrahmán I reclamó como suyo lo privativo de su antepasado? ¿Acaso siguió la práctica de su predecesor en Oriente en este régimen de reparto? ¿Aceptó las normas institucionales ya existentes? Pues miren ustedes, nada o casi nada de eso se refleja en las fuentes árabes. Y sin embargo las preguntas eran absolutamente necesarias. Pero sin embargo sabemos algo de su desarrollo, su forma de comportamiento y, lo que es más importante, no pocos datos, aunque dispersos, de un volumen patrimonial sin especificar, que es otra de las lagunas que se nos presenta ante un tema de estas características. La segunda parte, aquella que hemos parcelado como el patrimonio particular de los monarcas andalusíes Taifa, almorávide y almohades. Todo el mundo sabe, o todos sabemos, que el siglo de las taifas supone una renovación de las estructuras estatales precedentes. Pero a nivel local, la polarización estatal en el que se produce ha requerido, cuando menos, por la parcialidad historiográfica, he dicho parcialidad historiográfica, enfoque y métodos sensiblemente diferentes. En esta segunda fase del estudio sobre el patrimonio privado se imponen algunas reflexiones. ¿Qué fue del patrimonio particular de los monarcas omeyas, de los profesores, en especial de sus bienes territoriales durante la época o de la etapa de los reinos de Taifa? ¿Continuó en la conciencia de los nuevos soberanos una clara distinción, al menos en teoría, entre el tesoro público y el tesoro privado? Este será uno de los grandes problemas de este estudio. ¿Qué fórmulas se utilizaron para incrementar los fondos de su patrimonio? ¿En qué medida estas propiedades contribuyeron a la recuperación económica de los poderes locales surgidos en el siglo de las taifas, que es bien conocida? Las fuentes guardan un total y absoluto silencio sobre el tema, pero en algún dato disperso y a través de un análisis global tanto de la situación política en general, así como de la económica y social en particular del siglo XI, podremos vislumbrar algunos aspectos más sobre el tema, con versiones, ya lo he dicho antes, contradictorias, pero las podemos ver en Ibn Hams, en Ibn Basam, en Ibn Yari, en Ibn al-Khatib, fundamentalmente. Personajes, historiadores que ustedes en mayor o menor medida, antes o después, van a tener que abordar. Pues más allá del juicio global sobre el gobierno de las taifas y sobre los efectos de la evolución política, cultural y social económica de la historia andalusí, hay aspectos que merecerían destacarse que inciden sobre el tema, pese a los juicios contradictorios. La lucha interna, la agresividad fiscal, el lujo y la ostentación excesivos desarrollados en un marco de permanente y refinable rivalidad entre los diferentes grupos de poder será una de las causas
Muchos de ellos se dice que fueron justos gobernantes, dice Hayam, que recaudaron con normalidad sus impuestos y restauraron el orden, absteniéndose de actos prohibidos y extorsiones fiscales. No hay duda de que está hablando de una vuelta a la normalidad, a la teórica normalidad instaurada y con mayor o menor éxito durante la etapa omeya. Ahora bien, si hemos de creer a los cronistas, los mismos, se sabe que alcanzaron el poder personas de excelentes cualidades y personas generosas, que gobernaron con competencia y justicia, pero hubo también personas sin escrúpulos, oportunistas y sin capacidad para ejercer el mando, gente orgullosa y sin freno, capaces de cometer los mayores excesos, violentando el respeto y las propiedades de las personas. La actitud de unos y otros se debió reflejar con mayor nitidez durante la primera etapa, posiblemente la del desorden. Y tal vez, en aquellos momentos de inevitable desconcierto, fue cuando el patrimonio privado de los monarcas omeyas previos se viera amenazado en peligro de apropiación indebida, presa del grado de codicia de los nuevos señores. Pues bien, aparte de lo que cada uno de los miembros de la extensa familia Omeya pudiera preservar o retener en la capital o en el amplio territorio andalusí, es muy probable que no poco de las llamadas nuevas taifas iniciaran su andadura política con el soporte económico de algunas de estas propiedades particulares por reconocimiento a los servicios prestados inicialmente. Pero la situación económica de uno y otro fue distinta. Las mismas fuentes subrayan, junto a una gran masa de pobres, la existencia de grandes terratenientes y hacendados, familias ricas que ya disfrutaban de una gran solvencia económica desde centurias pasadas. Esto está constatado. Por ejemplo, Inbasam. Por ejemplo, pondera, el patrimonio de algunos miembros de la familia Padí de Sevilla. Su fundador, el Karim Mohammed, era dueño de un tercio de la ciudad y su padre era uno de los más ricos de la región. Había que preguntarse, evidentemente, de dónde le venía todo esto. Queda ahí abierto. Lo mismo ocurría con los Banu Yaguar, cordobeses, de los Tuyibíes de Zaragoza, de los Banu Rashid de Teruel o de los Banu Dinnún de Toledo. Ello no fue obstáculo para que no pocos de sus miembros, así lo subrayan también las fuentes árabes, incrementaran con rapidez y sin escrúpulos su patrimonio. En todo caso, resulta más fácil comprender la extorsión, el abuso y la rapidez de que dieron muestra los advenedizos en los primeros momentos, prueba de la falta de experiencia y recursos para crear y mantener la base económica de un nuevo Estado. Y es muy probable también que en muchas regiones del Andaluz los monarcas omeyas carecieran de propiedades particulares, circunstancia que indujo a más de un cabecilla desaprensivo a arbitrar medios poco honestos para crear su propio patrimonio. El Hayam lo reitera. En medio de aquel barullo, evidentemente, la mayor parte de los rebeldes se quedó con lo que pudo y lo hizo de la manera más insolente que pudo. Por lo que respecta al Morávide y al Moave, si ambiguo y limitado resulta el estudio y análisis de las propiedades reales durante las etapas precedentes, aún más se crecen las dificultades para este periodo de las invasiones norteafricanas en la península, habida cuenta del importante cambio político que se opera en Al-Ándalus, sobre todo en el régimen administrativo y en la complejidad de las estructuras familiares que fueron los que estuvieron al frente de los destinos de Al-Ándalus, casi siempre próximas a algo soberano y cuyos miembros fueron los que disfrutaron de no pocos de los bienes confiscados a los monarcas taifas precedentes y por medio que ya se preveían expeditivos y sin negociaciones previas. Tenemos muchos datos sobre este tema y esto lo podemos deducir a través de las fuentes. Por ejemplo, cabe recordar el lamentable y humillante y patético episodio que nos ofrece el último emir granadino cirí de Granada, Abdallah, dando órdenes a familiares y servidumbre para que se llevaran cuanto pudieran en el bolsillo y alforja, dinero, joyas, antes de que el emir almorávide procediera a poner pie en Granada y llevarse a las bravas, evidentemente, el patrimonio civil. Un ejemplo. Y todo ello junto a la utilización como instrumento de propaganda política por parte de los soberanos norteafricanos, prometiendo abolir todos los impuestos extraordinarios e ilegales
hecho que, como sabemos, no se cumplió y donde prácticas abusivas e indiscriminadas que determinados monarcas o jefes locales de turno impusieron y acabaron por convertirse en una práctica habitual. Prácticas tributarias que la historiografía árabe-islámica enumera sin empacho de forma prolija a partir del periodo almorávide, que afectaban fundamentalmente a mercancías, a todo tipo de transacciones comerciales, a derechos de tránsito, a rutas, a entradas, salidas de las ciudades, a zocos, a puertos, a fronteras, sin excluir otras cargas que, si bien en teoría se adaptaban a las normas legales, en la práctica, por su sistema de evaluación, contravenían la ley por muy excepcionales que fueran las circunstancias políticas y militares que pudieran obligar a ello. No obstante, disponemos de contados pero valiosos testimonios sobre la naturaleza, la forma, los modos de adquisición de algunos ejemplos que podemos ver en la época almorávide, almohade, prenazarí, y que evidentemente vienen también expuestos en algunas de las fuentes, entre ellas el Emir Abdallah. Y me ha parecido oportuno en este proceso de estudio sobre el Mustaghlab, sobre el patrimonio privado, hacer un apartado sobre el patrimonio privado de los monarcas nazaríes, del 13 al 15. Esto presenta un panorama bien distinto, entre otras razones, como ya hemos apuntado, por el impagable soporte historiográfico de que disponemos, especialmente el documental, aparte del habitual cronístico, geográfico, biográfico, jurídico, y sobre todo, por la figura del gran Ibn al-Khatib, del polígrafo Ibn al-Khatib, que resulta básica y fundamental. No obstante, ya la dilatada, compleja y confusa pervivencia de este periodo, lo mucho que conocemos de su durísimo régimen fiscal, la heterogeneidad de sus estructuras de poder, la arbitrariedad y la impunidad de sus dirigentes a la hora de gestionar lo propio y lo ajeno, lo cual dificulta sobremanera distinguir en muchos casos, y yo esperaba haberlo resuelto, sinceramente, con la utilización de estos documentos en estos últimos 10 o 12 años, no ha sido así, distinguir lo público y lo privado. Al final haremos algunos ejemplos. Además de constituir, como digo, el capítulo final de una larga andadura andalusí, con la particularidad de ser el más dilatado de cuantos conformaron esa variable periodización andalusí. Bien, reitero lo de oscuro, singular, accidentado, etapa nazarí, a diferencia de las precedentes, porque confluyeron en este último baluarte todas o casi todas las características de una más que confirmada estructura fiscal y tributaria oscura, irregular y abusiva. Y no me resisto a subrayar que también lo fue prevaricadora. Parece que estoy hablando en términos hoy actuales. Prevaricadora. Daremos algún ejemplo. Esto sería fácil. Abordar estas tres etapas de la dilatada experiencia andalusí sería fácil si aplicáramos el silogismo normal. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son los gastos? ¿Qué es lo que recauda? ¿Cuál es la masa recaudatoria? ¿Y cuál es lo que se dedica, lo que tiene que dedicar el Estado a hacer frente a sus compromisos? Y de ahí, si es que así fuera, devengar lo que pudiera corresponderle, evidentemente, al patrimonio privado, a los monarcas correspondientes. Pero lo cierto es que lo legal mantuvo una cierta coherencia durante la primera etapa andalusí. Pero en su segunda, a partir del siglo XI, los imperativos sociopolíticos y militares obligaron unas veces e introdujeron otras a sus respectivos responsables, agentes fiscales, dirigentes políticos, guiados por una dudosa moralidad y un abuso desmedido, a convertir la estructura fiscal en un instrumento de poder, tanto al servicio del Estado como de las poliarquías regionales o locales, como diría un buen compañero mío, poliarquía. Y después todo se complica, se diversifica, se muta,
o se rechaza de forma frontal por una población cada vez más agobiada y descontenta. Porque lo que se percibe y prevalece en estas etapas es lo extralegal, el abuso, incluso la prevaricación. Es decir, que la tributación está inmersa en un sinfín de tasas extraordinarias que la autoridad intenta justificar descaradamente por las necesidades del momento. Pero ¿qué iba a un sitio y qué iba a otro? ¿Qué iba a la entidad Bait al-Mal y qué iba exactamente a Mustahlas? Yo me he hecho muchísimas preguntas a lo largo de estos años, muchas preguntas, en torno a este tema. Pero yo creo que muchos de los espacios de sombra, desde el punto de vista que genera este tema, viene por el término. Y ese fue uno de los procesos de análisis de este tema. ¿Qué significan Mustahlas? Yo creo que su significado, en buena medida, dará algunas pautas bastante significativas sobre su régimen y organización. Bajo el término Mustahlas, los autores árabes en general, hay otros sinónimos eufemísticos, no solo es el único, hay otros, por ejemplo, para si quieren tomar nota, Anwal al-Hash, Anwal al-Janib, Amlak al-Janib, Hishanat al-Hash, Hash al-Sultan, Hashiyat Bait al-Mal, Hassain al-Khalifa, Al-Buyut al-Sultan, Al-Buyut al-Hassa, Shawafi al-Imam, Wilayat al-Aidar. Todo esto habría que volver a verlo, recomponerlo, en el futuro. Mustahlas. ¿Qué entienden por ello? Los autores andalusíes hacen referencia de modo muy preciso al patrimonio particular de los monarcas. Patrimonio que, como veremos más adelante, por el significado del término, procede o procedía mayoritariamente de los casos de confiscaciones, usurrat, realizadas sobre bienes territoriales inmobiliarios, contratos de compraventa, tierras vacantes, donaciones, regalos. Cada soberano podía disponer libremente para atender los gastos de mantenimiento de su casa, para retribuir a personal familiar, doméstico, militar, de su corte, servidumbre, administradores, educación de los hijos, preceptores y fundaciones de utilidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pese al interés, he dicho, los autores árabes de vez en cuando, y tanto de vez en cuando que solamente lo hacen una. Si esto se hubiera repetido, probablemente muchas de las dudas que aquí planteo, evidentemente estarían básicamente resueltas. Nos proporcionan un caso específico. Lo recoge el Macari, el Naf Activ del Macari, pero que a su vez lo recoge de Ibn Khalikan, de Ibn Pascual, del Dhikr Bilad al-Andalus, de Caín Milari, de Ingadi e incluso de Ibn Khatib. Y dice lo siguiente: en la época de Abderramán III, en época omeya, nos dice: los ingresos fiscales durante una de las etapas, los periodos de recaudación de Abderramán III, se elevaba a 5.480.000 y pertenecían al Mustahlas, literalmente, 765.000 dinares. Les puedo decir desde aquí que es la única referencia cuando uno se plantea ingresos y gastos. El resto hay que ir deduciéndolo en función del proceso. El primero que empezó a dar la pauta sobre el término fue, sin duda alguna, el holandés Dozy. Dozy, en sus múltiples glosarios, diccionarios, suplementos, etcétera, etcétera, nos dice que Halasa, el verbo halasa en forma décima, significa básicamente reclamar para sí algo y quedarse con lo mejor. Da dos otras acepciones más,
y termina diciendo confiscar. Nosotros hemos ido abundando a partir de esa apreciación. He visto el Lane, el Lisan al-Arab, el léxico de Lane, el Nacional al-Arab, incluso algunos modernos, como Cortés, que también lo recoge. Y hemos llegado a la conclusión de que la raíz jalasa, en su forma décima, estaglasa, figura sacar, extraer, percibir o cobrar un tributo, recobrar, reclamar algo para sí, apoderarse de algo, pero quedándose con lo esencial, como decía Lucy. Apropiarse de algo para su particular dominio y disfrute, pertenecer exclusivamente a uno, y termina, y confiscar. Y confiscar. Evidentemente, todos emiten la oportuna referencia. Lo que sí está claro es que el término empieza a multiplicarse en las correspondientes crónicas. Y eso ha sido otra cosa de las vías de análisis para estudiar el tema. Ver las veces que aparece la palabra en su participio mustajlasa o bien mustajlasa en su nominativo. Y el jatín es para esto impagable, impagable. Nos dice, por ejemplo, resulta concluyente, las referencias en la lanja y en la ijata son incontestables. Nos habla de Basatin al-Mustajlasa, jardín del parque perteneciente al patrimonio privado, Jannat al-Mustajlas, la huerta del patrimonio, Mustajlas al sultán, Zumat al-Mustajlas, Akaruhu al-Mustajlas, sus tierras pasaron al dominio privado del monarca, Kadma al-Mustajlas, puso al frente de los dominios particulares del monarca. Otra vía de análisis. Evidentemente, otra vía de análisis sería rastrear en toda la historiografía andalusí el verbo jalasa asociados a otros verbos que tienen un especial significado, como por ejemplo safa, y a ver qué nos dicen, en qué situaciones se encuentran. He encontrado muchos ejemplos, solamente voy a dar dos ejemplos que me parecen significativos. Por ejemplo, uno concretamente que viene inserto en la biografía que le dedica la Ijata a uno de los miembros de los Banu Sa'id de Alcalá Real, al Malik bin Sa'id del siglo XII-XIII. Y en ella se dice: la riqueza y las fincas fueron confiscadas en favor del patrimonio privado del soberano. واستفائت أموالهم واستخلصت دياؤهما. Hasta con esta alternancia de raíz safa e istajlasa tenemos muchos ejemplos. Tenemos otro, por ejemplo, en la marca de al-Mubahi, tenemos otro en la época de Ibn le traicionaron a algunos de sus lugartenientes, y este procedió a confiscar Ustoglisa, Anguaduhu, las cuales pasaron Wasuriyat, Lijanibi, el sultán, y pasaron directamente a dominio del mundo. Hay dudas, y nos hemos encontrado con algunas dudas en este proceso metodológico, y es: ¿qué es lo que me confisca? ¿Me confisca tus propiedades o las mercedes que yo te he dado a ti por ser miembro de mi gobierno? Pues nos hemos encontrado en unas ocasiones solo lo primero, o en otras solo lo segundo, o bien, en algunos casos, en algunos ejemplos que también he reseñado, las dos cosas. Primero se le quita lo que tiene y después se le quita las mercedes. Ambas cosas. Y lo deja un poco menos en zargüeyes. Bien. Otra cosa que nos planteamos, como más, ¿no? Creo que una media hora o por ahí. Sí, más o menos, ¿no? Sí, otra cuestión que nos planteamos. ¿Esta era la única forma de adquisición? Vamos a suponer que sí se pudieron cumplir en mayor o menor medida, aunque no tengamos más que un caso, el hecho de que se devengara de la lista civil de la recaudación
se recaudara, se apartara, según las normas, las costumbres, las costumbres, se apartara un tanto para el mantenimiento de la casa. Pero hay otras, existían otras. Y hemos analizado también, o hemos tratado de analizar durante estos años, otras vías de posible adquisición. Posiblemente la más habitual, y la tenemos constatada, la compraventa. La adquiría por compraventa, independientemente de las confiscaciones o de lo que pertenecía. La compraventa. Esto no es posible, no ha sido posible constatarlo durante el periodo Mella, pero desde luego mucho, y hablaremos de ello al final, por ello me despido, durante la etapa nazarí, a través de los documentos. Esto sí nos ha dado la luz. La luz nos la ha dado una compraventa. Otra fórmula que hemos encontrado y podemos constatar testimonialmente, y que, menos informado, pero hay algo. Por ejemplo, fuentes de ingresos sobre derechos de renta por la vía de herencia y otras cargas por tráfico y venta de bienes patrimoniales. También le venían ingresos, ingresos por ahí. Apropiación directa. Ya se lo hicieron apropiación a las bravas, directa o inmediata, como le hicieron, por ejemplo, y que de tanto se queja Abdalá cuando entraron los almorávides en Granada. Por ejemplo, lo mismo cabe decir de tierras vacantes, de tierras abandonadas. Me las quedo. Me quedo con lo esencial. Tanto de particulares como de soberanos salientes. Tenemos otra también tenemos otra vía posible de ingresos. La transmisión hereditaria. Las donaciones. Aquí podemos hacer, en cuanto a donaciones, algunos ejemplos. Injayán, para la primera época omeya, es magnífico, magnífico. Nos dice, por ejemplo, ponen montones de ejemplos, pero voy a ponerle uno o dos nada más. Por ejemplo, cuando él asume el poder, echa a sus hijos de su casa, pero eso sí, cuidado, a hermanos, a hijos, y tan pronto como se estuvo instalado, alejó del palacio a toda esta gente y les cedió casas en Córdoba, rentables fincas, daya, cuidado con la palabra, daya, almunias, en los entornos de la capital, etcétera, etcétera. Les dotó con largueza, les aseguró el cobro de pensiones mensuales, estoy leyendo a Injayán. Lo mismo hizo, dice Injayán, a Ramón III. De modo que las donaciones, esto se da la particular circunstancia de que algunas propiedades, lo tenemos constatado también, algunas propiedades que partieron ya desde su día, de la etapa omeya, aunque fuera tardía, las encontramos incluso en propiedad particular, en algunos, en la época nazarí. Por ejemplo, algunas tierras de Málaga y de Granada las vemos que fueron en su día patrimonio particular de monarcas previos, almorávides, almohades, y luego las vemos en Granada también, siendo particulares también de los monarcas, por lo tanto ahí también una continuidad. Y finalmente, otra que también nos sorprende, y que los políticos estos se sorprenden también y nos dan algún susto que otro, me refiero a los modernos, regalos. Regalos. Miran ustedes los anales palatinos, de Hakan II, ¿no? Ese texto maravilloso recogido por el Gustavo y Injayán, y verán ustedes la lista interminable de regalos de los Enjaya, ¿no? Oro, animales, joyas, telas, todas las que ustedes quieran. Y dice uno, ¿para mí o para el Estado? Así se lo preguntaba también a Abdalá. Echarlo en los bolsillos todo lo que podáis, ¿no? Porque este viene y me lo quita todo. Vergonzoso, evidentemente. Vergonzoso. Bien, desde el punto de vista funcional, le he dicho que muy por encima, no puedo dar ejemplos, son cientos de ejemplos, pero insisto, es un tema abierto para no cientos, miles de ejemplos más. Miles de ejemplos más, sí, sí,
Voy a dar unos simples apuntes sobre el funcionamiento del Mustaglas. Vaya por delante que desde el punto de vista jurídico, no existe para Al-Ándalus normas precisas ni concretas especialmente aplicables a los derechos de propiedad del Mustaglas. Eso para empezar. Por lo tanto, en el derecho maliquí, aunque el derecho maliquí define claramente el concepto de propiedad en todas sus formas, no hay nada específico respecto al monarca. Él era el dueño y administrador de todas las entidades económicas. Por lo tanto, se permitía de principio a fin hacer lo que le parecía oportuno. Así es como yo lo veo. Lo que le parecía oportuno. Bien. Con todas las cautelas posibles, es posible incluir algunos aspectos del organigrama administrativo. La naturaleza general del patrimonio, no olviden esto, porque haremos alguna pequeña inclusión ya para despedirnos. En su mayoría eran tierras, habitualmente denominadas almunias, con sus características, o aldeas, y en su mayor parte procedentes de confiscaciones confirmadas, forzadas y arbitrarias. Su control administrativo, su explotación y contabilidad bajo la supervisión de un funcionario, de un intendente especialmente nombrado para tal efecto. Hablaremos al final de ese aspecto de una manera concreta, muy brevemente. Así nos lo afirma también el emir Abdallah, que se explayó bien en sus memorias. Bien. En cualquier caso, conocidas las limitaciones documentales, muy poco o casi nada concreto en cifras sobre cualquier de tales aspectos, ni sobre la naturaleza y el volumen resultante de esta parcela económica. Casi nada de la masa recaudada, insisto, en cualquiera de los ejercicios económicos, a excepción de ese ejemplo. Circunstancias que, por supuesto, no permiten los necesarios análisis comparativos. Nada tampoco de los sistemas de explotación de las tierras, que podían ser exactamente igual como en el resto, y que conocemos estupendamente. Métodos de recaudación y de contabilidad. Tenemos ejemplos de que el que no pagaba, evidentemente, ya se las podía tener con el monarca, que mandaba a uno diciendo, no te quedes, aquí tengo una frase que es para no olvidarla. Coge lo que puedas, toma todo lo que hay que tiene que para mí y no le dejes ni un mizcal en mano alguna. No os lo pensáis, en cualquier caso. Los problemas que se presentan para esclarecer todos estos puntos son evidentemente múltiples, pero las dificultades se acrecientan aún más cuando las posibilidades de análisis comparativo con otros campos de la estructura económica andalusí están todavía por solucionar. Habrá que ensayar otras propuestas de análisis. Yo me voy a dedicar ahora, y con esto voy a terminar, a dos aspectos relevantes del proceso de propiedad de los monarcas. Una es de carácter socioeconómico y territorial, y el otro es institucional, que está estrechamente vinculado con el patrimonio privado, según el testimonio de la fuente Sar. Por lo que se refiere a las propiedades territoriales, la fuente histórica, geográfica y jurídica, escasa pero valiosa referencia sobre las variadas características comunes de cada uno de ellos. Me refiero concretamente a tierras y propiedades territoriales pertenecientes básicamente al Mustaglas. Ya desde los primeros momentos tenemos algunas terminologías ya relacionadas con el Mustaglas. Por ejemplo, algunas han permanecido durante todo el tiempo, incluso se han acrecentado durante la etapa final nazarí. Por ejemplo, lo más frecuente, la almunia. La siguiente, el Janna. También en época nazarí también se constata. El Bustán, el Karma, muy granadino. El Dar, el Dishar, el
Hus, Feddán y otras pues, en el ámbito periurbano. Pero las más comunes, eran la Munia y la Daya para el marco rural. Dice el polígrafo granadino que esta finca, además de la residencia del ilustre propietario, estaba rodeada de frondosos y espléndidos jardines, dotados además de otro hábitat de poblamiento para colonos, aparceros, con amplias zonas para batir el grano, con hornos, graneros, corrales, palomares, varios tipos de tierras de labor, franqueadas por torres de defensa e incluso provistas de mezquitas y rodeadas de muchas de ellas por sólidas murallas o cercas. Estamos hablando desde una perspectiva más bien final, granadina, pero no me extraña en absoluto, no teniendo referencias previas, ¿no?, que lo hubiera en época anterior. Y sin embargo, las situadas en el ámbito rural provincia eran más bien de secano, con cultivos de regadío según las condiciones de las tierras. Es evidente que, dado el mayor número de productividad de las primeras por la introducción de nuevos cultivos y la utilización de una tecnología hidráulica capaz de sustentarlos, el interés por este tipo de propiedades se fue acrecentando entre los potenciales adquirientes, generalmente miembros de la realeza y sobre todo de la aristocracia nazarí. Aquí quiero hacer un pequeño balance. Evidentemente, muchas de ellas, sobre todo en algunas etapas ya pre-nazarí y nazarí, se dieron casos muy curiosos, como es el siguiente. Si veía el monarca que aquel tenía más poder económico que tú, Istaglas, confiscaba. Y hay otros que para ganarse el favor del monarca hacían lo contrario, sumas de oro encima de la mesa y yo te doy las mercedes perfectamente. Bien, sigamos. Sabemos que el capricho, el afán de novedad, las confiscaciones, las donaciones o regalos y las sucesivas herencias dieron como resultado que estas cuantiosas fincas pasaran, sin duda alguna, a propiedad personal. Es evidente también que la calidad de la tierra y las condiciones estructurales para su explotación caminaba de forma paralela a su capacidad de producción y consecuentemente repercutía en su precio. Muy pocos datos, pero el Al-Khatib, otra vez, nos da otros datos importantes. Por ejemplo, recordar en la Nanja y en la Ijapa, cuando nos dice que el patrimonio real personal de mediados del 14 alcanzaba una renta anual de 500 dinares de oro a razón de 25 dinares por marjal de regadío. Son datos concretos, ojalá lo tuviéramos para todos, ¿no?, en todo momento. Por ejemplo, según el Diwan al-Hirs, el inventario de bienes y renta, dice Al-Khatib que las propiedades rústicas de la corona y de los bienes alcanzaban 560.000 marjales. Se pagaban 14.000 dinares de impuestos por la viña. Y solo las fincas del patrimonio real tenían 300.000 arrobas de cereales. Producían 300.000 arrobas de cereales. Bien. Referencias fundamentales técnicas sobre la Al-Muni y la Daya. Muchas. Por ejemplo, Ibn al-Khatib, una vez más. Daya al-Sultanía, Daya al-Khilafa, Daya al-Mustakhlasa, todo evidentemente da lugar a indicar que pertenecían una y otra. Hace poco, en una sesión académica, tuvimos oportunidad, ¿no?, de leer un texto, no sé si estaba presente, pero un texto TCG, ¿no? Un TCG, un TCM. Decía Ibn al-Khatib: el monarca me ha arrogado con esto, con este favor, con este favor, con este favor, con este favor, y me ha dado tales y tales fincas mustajlas, suyas, propias, personales, etc. Otro de los aspectos ligados importantes, y con esto voy terminando ya, del mustajlas es
los agentes administrativos, una institución. Era tan grande el volumen patrimonial que en todo momento estuvo en manos de los monarcas andalusíes, que estos se vieron obligados a crear oficinas, a crear cargos específicos para su compleja administración, y que no solamente afectaba a los bienes privados del monarca, sino también a los de los hijos, a los familiares más próximos, etcétera, etcétera. Es bastante probable que ya desde sus inicios los emiras realizaran nombramientos específicos para desempeñar tales tareas. Lo más temprano lo confirma el Muqtada ibn Hayyan. Y a propósito del texto bíblico de la generosidad de Artobar, a la generosidad de Muhammad I, como ya aludimos al principio. Los escogió a cada uno de ellos, literalmente. Entre la gente más notable y honrada, un administrador al que confió sus asuntos, la supervisión de sus gastos e ingresos, la administración de su alcázar y finca, pagándoles por ello un salario suficiente, con lo cual los bienes de cada príncipe no cesaban de desarrollarse, incrementando todo ello con excelentes secretarios que contornaban a los secretarios, tomándoles cuentas, registrando el montante de la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Una institución, evidentemente, pero vuelve Ibn a darnos la sorpresa. Nos informa Ibn desde los primeros momentos de la etapa andalusí, de nombre y apellidos de estos agentes fiscales del patrimonio privado. Casi desde finales de Omeya hasta su tiempo. Y nos dice que son, o bien con estos cargos, Amil al-Mustaghla, Nazir al-Mustaghla, Wali al-Mustaghla, Sahib Mustaghla, Qadi Mustaghla, y nombre y apellido. Nombre y apellido. Pero da la casualidad que siendo Ibn al-Khatib el mejor informador, para su época no da ni un solo nombre. Ni uno. ¿Eso qué quiere decir? Caben muchas posibilidades. Que sean ellos. Que sean ellos. Y no lo dicen. No por no vergüenza obrera, sino porque así les parecía oportuno. Da nombre sin fines y sin embargo para la época nazarí ni uno. Y termino ya por una pequeña apreciación, y es algunos ejemplos sobre los documentos árabes granadinos, esa documentación única y el patrimonio privado nazarí. Como ya he adelantado, la información que proporcionan los documentos granadinos, notariales granadinos, es única e incontrastable. Es mucho lo que se ha avanzado desde el punto de vista historiográfico. Ahí está, que llevamos ya casi, ¿cuántos años? 18, más o menos, 18 años. Además de otros muchos aspectos, son incontables las actas relativas a la transmisión de dominios públicos, estas actas, y privados realizados en el marco de la administración nazarí. En teoría, esta documentación, cuando la abordamos, al menos yo desde la perspectiva de la que estoy hablando, cuando la abordamos, esperaba aclarar mejor, perfilar el permanente problema de la diferenciación entre tesoro público y tesoro privado. ¿Qué es tuyo y qué es mío? ¿Qué es tuyo y qué es mío? En la mayoría de los casos nos ha dejado más duda que certeza. Son muchos los ejemplos. Voy a citar un par de ellos. Por ejemplo, una finca, con ello estoy a terminar, una finca tasada a mediados del 15, tasada, valorada en un documento de valoración de finca, a nombre del patrimonio del erario público, del Bait al-Mal, de la hacienda pública, va la misma, es vendida después a nombre del monarca de turno. Lo que en principio era eso, pasa a ser vendida en nombre del monarca.
Esto es un ejemplo de... Por ejemplo, fincas compradas, aquí un caso de prevaricación, fincas compradas o ventas, mejor dicho, realizadas a nombre del erario público a particulares, a grandes fincas, a particulares, en un momento como ahora, en el precipicio, en un momento como ahora estamos viviendo, en el precipicio, a nombre de la hacienda pública. Se firman las capitulaciones, se empiezan las negociaciones de la capitulación. Los monarcas fuerzan la recompra de esas fincas que habían sido vendidas. Abrimos ahora el turno de palabras, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Me tienes que traducir, si no oigo bien, me tienes que traducir la pregunta. Eso hay que hacerlo con cierto teniente. Esa última referencia que ha hecho usted a las capitulaciones, ¿no? Cuando esas propiedades o esa propiedad monárquica musulmana pasa a manos de monarcas cristianos conquistadores. Mi pregunta es, en ese proceso de investigar ese tema, ¿se ha utilizado o se podría utilizar fuentes cristianas, por ejemplo, de la época de la Reconquista? Que habrá fuentes cristianas que datan, que ponen, que fechan las propiedades supuestamente pertenecientes al monarca musulmán para que pasen a la hacienda pública cristiana. ¿Se ha hecho esto? ¿O se podría hacer? Sí, cuando he hablado de documentos notariales, nosotros no nos hemos dedicado exclusivamente a los documentos árabes como tal. Hay, y lo quiero decir desde aquí, hay un elenco documental amplísimo de documentos romanceados, es decir, documentos árabes que para luego su transferencia patrimonial se escribió romance por traductores. Evidentemente, las propiedades que se le asignan y de las que disfruta Boadil, por ejemplo, después están consignadas y las publicó además con Mariano Gaspar Rodríguez. ¿Está claro? Ya están consignadas, evidentemente, en documentos no precisamente árabes, sino precisamente romanceados, transcritos. Yo por eso digo, por ejemplo, la final de la época nazarí, esa documentación cristiana, esas también confiscaciones, o como quiero decir, como el botín de los conquistadores, daría bastante datos, me imagino, sobre la propiedad, ¿es verdad, Toya? Digo que está muy estudiado, está estudiado. La pregunta es si se ha utilizado como fuente para el tema que usted nos ha expuesto magistralmente, que es como... Si se han utilizado las fuentes cristianas también para... Sí. Nosotros hemos utilizado las fuentes cristianas. Bueno, también les adelanto, evidentemente, que no he hablado mucho y demasiado del tema de la nazarí por varias razones. Uno, porque me queda pendiente, evidentemente, el ingreso en la academia, y esa parte no he querido tampoco abundarla porque está llena a los ojos. Y uno de los grandes problemas que tengo, que debo de resolver en este sentido, está encaminada precisamente a ver si encuentro aspectos de derecho procesal que me permitan distinguir lo público y lo privado para ver cuándo, cómo enajenaron, confiscaron, etcétera. Y evidentemente excluyendo o incluyendo tratos de favor todo lo que quiera. A lo largo de ello también nuestro querido compañero Antonio Peláez tiene también sus referencias importantes sobre esta, ¿no? Sobre todo en la última etapa nazarí y sobre todo en el siglo XX. Dime. Me ha parecido entender que en el caso concreto de las vides pagaban impuestos. De las vides, ¿no? De la vid. De la vid, sí. Mi pregunta es si que sería propiedad del sultán, si el sultán, las propiedades del sultán pagaban impuestos
por sus propias propiedades. A mí, otra de las preguntas que quedan, de las luces y sombras que quedan. Por ejemplo, no te puedo contestar a eso porque no tengo documentación que pueda avalar lo que acabas de decir. Deberían pagar sus impuestos. Deberían pagar sus impuestos. También es verdad que deberían no enajenar al tesoro público lo que no es suyo. Eso para empezar. Eso para empezar. Pero sí te puedo decir que hay uno de los aspectos, y esto es adelantar algunos de los aspectos del discurso de la Academia, uno de los aspectos importantes que tengo que seguir como método de análisis es qué tierras pagan y qué tierras no pagan. Don Antonio Peláez ya demostró que lo que se te da por Mercedes no paga. Pero por un Sarrás, quiero recordar que por tus servicios prestados se le regala una finca, se le regala esto, se le regala lo otro, etc. Y queda exento de pagar al fisco. La tierra curiosamente, la tierra de Bait al-Mal, o la tierra del fisco, es decir, la Hacienda Pública, paga impuestos y debe de consignarse en el registro. Curiosamente, lo particular ni se consigna ni se paga. Por lo tanto, no puedo contestar directamente a la pregunta, pero sin embargo, cabe suponer que haciendo ellos uso, en función de las circunstancias políticas que se van agravando poco a poco, ¿no? Y ya veremos a ver las que derivan esto, porque probablemente van a tener que leerse, ¿no? Lo que está pasando ahora, pues tendremos muchos ejemplos en los que atenernos si nos tenemos que remontar a ciertas situaciones. Emilio, comentabas antes que los emires nazaríes tenían un cierto control sobre la fiscalidad, o mayor medida, sobre la fiscalidad del Estado. Ese control podía llegar, ¿ha encontrado algún material que indique que podía llegar a los bienes avices también? ¿Podría llegar? A los avices, a los jurus. O, ¿quiénes controlaban realmente los avices? Porque se hablan de los ulemas. ¿Quiénes eran? ¿Había un consejo de ulemas? ¿Era el gran Cadí? ¿Has encontrado algo sobre eso? Puedo constatar desde aquí, desde mi experiencia como profesor como decía don Antonio Domínguez Ortiz, de haber metido cuchara en algunos de los aspectos que estamos tratando, y es que la relación entre el patrimonio privado y los avices, es decir, el Bait al-Muslimin, fue siempre en la historia de un desencuentro. Mi experiencia me dice que a lo largo de toda la historia andalusí, no solamente granadina, toda la historia andalusí, fueron escasísimas las veces que pudo el monarca echar mano del Bait al-Muslimin. Escasísimas. Jueces se negaron rotundamente que, a pesar de la situación económica, como saben ustedes, hubo que pagar mucho dinero por las parias, la paria de mano del siglo XI, hubo que pagar mucho dinero por la paz. La paz en Granada costó mucho dinero, también es verdad que duró mucho tiempo, pero costó mucho dinero. Prácticamente son contados con los dedos de la mano las veces que pudieron meter la mano a la tranca y barranca. Ahora bien, recibieron la crítica descarnada del personal religioso, prácticamente. ¿Cuál es la causa de que Ibn al-Khatib no haga mención de los mustahlizun de su época? Aquel no lo veo. ¿Cuál es la causa de que Ibn al-Khatib no haga mención de los mustahlizun de su época, de los fiscos de su época? ¿Cuál es la razón por la cual Ibn al-Khatib no menciona? La razón por la que Ibn al-Khatib no menciona quiénes son los encargados del mustahlas en su época. A mí me gustaría saberlo. A mí me gustaría saberlo porque Ibn al-Khatib ya lo conocemos. Para los que no lo conocen y llegarán a él algún día,
es sin duda alguna artillería pesada, no es una broma. Y el Khatib no es una broma. Se le entiende muchísimo mejor en verso que en prosa, pero muchísimo mejor. Es mucho mejor que hable en verso, ¿no?, que hable en prosa. Pues no lo sé, no te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque pero resulta evidentemente contradictorio. Él podía haber dicho el cadí tal, el tal, etcétera, etcétera. O bien, simplemente él, mientras pudo, lo hizo y ninguneó a quien quiso. Y ya sabe que defenestró a quien le dio la gana. Y no digo que fuera, como dicen otros, una mala persona. No, es simplemente que era un hombre, desde mi punto de vista, que estaba por encima del bien y del mal. Así, tal cual. Tal cual. Y no le dio la gana. Sin embargo, si viera usted las listas largas de personas con nombre y apellido, evidentemente castellanizando, ¿no?, las nisbas, el nasal, ¿no?, en general, ni uno siquiera, ni uno. No me extraña, como hemos dicho, y creo que estamos de acuerdo los que hemos estudiado el tema, creo que estamos de acuerdo en que es muy probable que él lo fuera en algún momento. De hecho, él, en algún momento de la Lanja, quiero recordar, o de la Ijapa, él recuerda en la introducción que se hizo cargo de los bienes, de otros bienes también, pero fíjate qué sutileza. Me dio esto, y no emplea una palabra que pueda levantar ampolla. Y sin embargo dice, en la misma frase, lo leímos hace poco, dijo en la misma frase, y me concedió esto Mustajlasa. Para que no haya duda. Me lo ha regalado el monarca. ¿Está claro? O sea, Ibn Khatib, yo lo he visto en mi historia, en la historia profesional. Tengo un personaje más difícil, más contradictorio, más interesante, ni más fascinante al mismo tiempo. Nunca. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Si no... Bueno, pues concluimos este acto dando las gracias nuevamente a Emilio, a todos los presentes por haber asistido a esta conferencia y esperando que puedan seguir asistiendo a las diferentes actividades culturales. Y nada más, desearos desde el departamento pues, a todos, compañeros, estudiantes, pues, que tengamos un buen curso y mucho ánimo. Muchas gracias.